bendiga. Bienvenidos esta tarde a nuestro estudio bíblico. Es noche de enseñanza. Les agradezco por el tiempo que han tomado para invitarnos a su hogar a compartir la palabra de Dios. Amén. Recibe un caluroso saludo de parte de la iglesia. Y antes de todo, hermanos, vamos a tomar un momento para orar, invitar la presencia de Dios a nuestros hogares. Ahí donde estás, Señor, gracias por este privilegio, Señor. No hay tiempo perdido en tu presencia, a lo contrario, este es tiempo invertido. Te pido que cada familia, cada varón, dama y joven, Señor, amigo y amiga que está en esta noche compartiendo con nosotros, que reciba de tu palabra, que se edifique en nuestra vida un fundamento del conocimiento de tu propósito, de tu plan, Señor, dentro del reino de Dios que tú tienes para nosotros, para que haya crecimiento y desarrollo en nuestras vidas. Queremos ser más como tú, queremos conocer de parte de ti y de parte de tu palabra esta noche. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir en el nombre de Jesús? Amén, amén. Gloria a Dios. Voy a invitar a los hermanos si me acompañan al libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Padre. Qué hermosa ilustración y qué hermosa palabra, hermanos, que es una promesa para nosotros. Yo quisiera esta tarde hablarles, hermanos, simplemente bajo el tema lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado. Y es una continuación del tema de los dones del Espíritu que comenzamos hablando ya hace las últimas 2 clases y que tocamos la semana pasada. Pero esta noche vamos a tocar otra manifestación de esos dones para la iglesia, otra forma en la cual Dios ha decidido dotar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y para un pequeño repaso, quiero invitarlos a 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 4 al 6. Esos versículos fueron parte de la enseñanza de los dones del Espíritu, pero hay una parte aquí muy importante que necesitamos recordar. Dice así, 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dones, ministerios y operaciones. Hemos hablado de los dones. Vamos a hoy hablar, hermano, de los ministerios o el don de ministerio que Dios ha dado a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Para nomás dar un pequeño trasfondo a esto, hermano. Estos textos que estamos leyendo fueron escritos por un varón de Dios llamado el apóstol Pablo. Y Pablo, hermanos, fue muy distinto a los otros apóstoles en su llamamiento de parte de Dios, en el cual los otros apóstoles tuvieron el privilegio de caminar 3 años y medio con Jesucristo, de verlo, de hablar con Él, de conocerlo en persona y ser instruidos de esa manera. El ministerio de Pablo, hermanos, no fue de esta manera. Él, a lo contrario, cuando lo conocemos de primero ahí en el capítulo 6 de Hechos, hermanos, encontramos que él está tomando parte, hermanos, en permitir que la muerte y la persecución de los cristianos se llevase a cabo, principalmente en la vida de Esteban, el primer mártir de la palabra de Dios. Pero más adelante, camino a Damasco, en un momento, hermanos, en el cual Dios decidió aparecerse en su gloria, pero a la vez en forma, hermanos, en la cual Pablo pudo reconocerlo. Quedó ciego, pero no cayó muerto. Pudo reconocer que era Jesucristo a quien él perseguía. Y pudo tener un encuentro con el Señor que le llevó no nomás a la sanidad que recibió por manos de aquel discípulo Ananías, pero también, hermanos, un encuentro con el Señor en el cual Dios comenzó a enseñarle el propósito que él tenía para su vida y el plan
y la doctrina que él tendría que dar al pueblo al cual él fuese enviado. Así que Pablo, hermanos, no pasó 3 años y medio con Jesús en persona. Pero dice la Escritura que él pasó 3 años entre Damasco y Arabia, aprendiendo y buscando de Dios después de su llamado. Durante ese tiempo Dios se reveló a él y le enseñó, hermano, la base y el fundamento de la doctrina, el cual él vino enseñando a la iglesia primitiva y mayormente al mundo gentil, el cual vino abarcando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lo precioso de esto es que esto estaba perfectamente alineado con las enseñanzas que se enseñaban a través de los apóstoles que estaban en Jerusalén, incluyendo a Pedro y a Juan y a los demás. No era otra doctrina, era la misma doctrina porque venía del mismo Dios. Esta es la doctrina de Jesucristo. Así que estas escrituras que leemos en las epístolas paulinas, como se les llaman de Pablo, no son una doctrina ajena a los apóstoles y lo que ellos recibieron y enseñaron en Jerusalén. Hermanos, estaban perfectamente alineadas. Por eso cuando nosotros enseñamos esta doctrina, hermanos, que vamos a hablar de la doctrina de los dones del ministerio, esto no era la idea de Pablo. Esto fue, hermanos, la doctrina de parte de Jesucristo, la cual todas las iglesias de aquel entonces y aún hasta el tiempo de hoy, la iglesia de Jesucristo practica. Amén. Bueno, entonces con eso, hermanos, yo les invito a que vamos a la siguiente escritura en Efesios el capítulo 4. Efesios el capítulo 4, el versículo 7, 8 y luego vamos a leer del 11 al 13, porque esto es una de esas cartas de Pablo escrito a la iglesia de Éfeso. Amén. Y mira esta preciosa enseñanza. Dice esto: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Recuerda, estamos hablando de los dones. Amén. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra de don aquí, o dones, viene de la palabra dorea, que quiere decir un regalo, y luego dones, que es doma, que quiere decir un presente. Versículo 11. Y él mismo constituyó, estamos hablando ahora de los regalos, ¿okay?, que él dio, de esta categoría de regalos. Porque dice cuando él mismo constituyó, la palabra es didomi, que quiere decir dio o dio un presente o constituyó, apuntó, dio un presente a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y él constituyó, dio este regalo, hermanos, de instituir apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Pablo fue enseñado por Cristo que, hermanos, este regalo, estos dones, este presente a la iglesia, de instituir un ministerio, de instituir hombres que ocupasen un lugar para dirigir y guiar a la iglesia, era algo que venía del cielo, algo que era, hermanos, necesario para la iglesia, algo que era para ayudarnos a crecer y ser perfeccionados. Una buena manera como recordarnos de estos 5 ministerios es usar nuestra mano. Amén. Nuestra mano, por lo usual, debe de tener 5 dedos. Amén. Pero en el ministerio que habla aquí, los 5 ministerios, podemos comparar estos 5 ministerios a los 5 dedos de la mano. El primero, siendo el apostolado, es el dedo gordo, como le llamamos. Amén. El pulgar. Este dedo es el más fuerte, el que depende del resto de su mano. Si usted no tiene este dedo, la verdad que su mano no tiene la función que debería tener. Ese es el apostolado. Recuerde, es el dedo más importante, más fuerte. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego el dedo índice, el que apunta, es el que se compara al ministerio del profeta. Porque el profeta apunta y dirige al pueblo en el propósito y la voluntad de Dios. Amén. El dedo más largo de su mano es el de a medias. Ese, hermanos, podemos compararlo al ministerio del evangelista. ¿Por qué? Porque es el que tiene el alcance más largo o más extendido. Y el evangelista es el que alcanza más allá. Él es el que viaja más por lo usual. Amén.
Luego vamos al dedo del anillo, como le llaman, o el del compromiso. Amén. Y ese es el dedo que comparamos al ministerio o al don del pastor, porque es un compromiso del pastor con la grey o con el rebaño al cual el Señor le ha dado a que cuide. Finalmente tenemos el dedo pequeño y ese, hermano, lo podemos comparar al que enseña al maestro, porque, hermanos, da balance a lo que es la función de la mano. Sin ese dedo pequeño usted no puede hacer un alcance completo. Pero cuando está ese dedo funcionando, toda la mano está funcionando con un balance perfecto. Estos 5 ministerios son importantes a la iglesia y con la ayuda de Dios quisiera tomar los siguientes minutos, hermanos, para explicar su propósito y dónde es que esos ministerios se llevan a cabo, hermanos, en nuestras vidas, dentro de la iglesia y para su bien y para el mío. Amén. Hablemos pues del apóstol. Apóstol, hermanos, viene de la palabra apóstolos, que quiere decir delegado o un mensajero o uno enviado con órdenes. Esto es precioso porque los apóstoles fueron literalmente enviados de parte del Señor Jesucristo a llevar este evangelio. En uno de los primeros ejemplos en el cual encontramos esto, hermano, es cuando Dios mandó a los apóstoles de 2 en 2 y juntamente con discípulos, con un propósito, hermanos, de ir a predicar el evangelio, de ir a echar fuera demonios, de ir a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y, hermanos, llevaron el mensaje, cumplieron con la orden y regresaron victoriosos. Y el Señor Jesucristo mismo dijo que Él vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Hermano, hablando, hermanos, de cómo estos hombres, con el orden, con el respaldo, con el mensaje enviado de parte de Dios, pudieron tener victoria, hermanos, sobre las fuerzas del enemigo. Ahora, esto es importante porque, hermanos, los apóstoles eran por lo usual los primeros que emprendían el trabajo de llevar las buenas nuevas a una nación o un país. Y sobre cada país y sobre cada nación nos dice la palabra de Dios, nos enseña que hay principados, hay espíritus, hermanos, hay fuerzas, hermanos, que no cualquier cristiano está preparado para enfrentar. Hay niveles, hermanos. Y el que ha sido enviado en el lugar de apóstol ha sido dado la autoridad mayor para enfrentar, hermanos, las fuerzas mayores en el reino, en el reino espiritual, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Para muchos los apóstoles son los que vieron a Jesucristo. Amén. Por lo cual esto incluye a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Pero Pablo también vio a Jesucristo en el camino a Damasco. Aunque fue después de su resurrección y ascensión, no obstante, él vio al Señor y por lo cual también se considera como uno de los apóstoles. Aunque en sus palabras como un abortivo, palabras de Pablo, menguando él mismo, no dándose el crédito, pero sin embargo reconocidos entre la iglesia como uno de los hombres más influenciales de su tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, hubieron otros hombres mencionados en la palabra de Dios que también fueron considerados como apóstoles. No se los voy a leer, pero si usted gusta puede leer en Hechos 14:14. Como menciona que Bernabé se contaba entre los apóstoles. También Gálatas 1:19 menciona que Jacobo, el hermano de Jesús, que conocemos como Santiago, amén, también era nombrado como un apóstol. Aún hay otros textos que mencionan que otros líderes eminentes de las iglesias de aquel entonces, incluyendo Timoteo o Silvano, aún se les daba este título. Pero se considera que ellos, hermano, no llevaban el mismo nivel de liderazgo que los apóstoles originales, aunque ellos estaban haciendo un trabajo semejante, hermanos, en ser líderes de líderes. Y es lo que un apóstol era, un líder de líderes. Amén. Abriendo camino, hermanos, en campos donde no había iglesias y, hermanos, operando con la autoridad espiritual de parte de Dios, enviados de parte de Dios. Ellos eran los que, hermanos, estaban guiando a la iglesia en aquel entonces. Hoy en día, la pregunta es, ¿existirán los apóstoles? Hermanos,
Si hay alguien que desempeña un ministerio semejante, hermanos, donde llevan el evangelio, donde, hermanos, comienzan una obra, donde realmente no hay una obra, donde se enfrentan a los principados y las potestades, hermanos, de naciones, donde otros hombres, iglesias no lo han logrado, hermanos, realmente están desempeñando el trabajo que desempeñaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora, es usual que no usamos el título de apostolado así ligeramente porque es algo cuidadoso. Uno quiere tener cuidado de no dar ese título a alguien inmerecidamente. Pero, hermanos, gloria a Dios, porque sin duda la iglesia del Señor está compuesta de estos 5 oficios. Y si, hermanos, si no estuviera ese oficio operando, la mano no estaría funcionando. Pero yo le puedo decir algo, hermano, que en los últimos días va a haber el alcance mayor sobre esta nación, sobre este mundo. Y va a tener que entrar, hermanos, ese oficio a trabajar juntamente con nosotros. Así que sin duda, aunque lo nombremos en título, o sea por simplemente sus hechos, por los frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Continuamos con profetas. Amén. La palabra profeta viene de la definición, la palabra griega profetía, y quiere decir uno que discursa o da un discurso con divina inspiración. Amén. Es aquel varón o mujer que declara los propósitos de Dios, sea a través de una palabra firme, una palabra fuerte, aún reprendiendo, como también, hermanos, animando y confortando. Es tal, hermano, ministerio que aún permite a ese varón en ese oficio de revelar cosas escondidas, el propósito de Dios aún en el tiempo futuro. Los profetas pues apuntan y enseñan la voluntad y el tiempo y el propósito de Dios. Amén. Han sido autorizados en este ministerio, hermanos, y hoy en día, hermanos, hay profetas como lo hubo en aquellos tiempos. Si se recuerda, hace la semana pasada, no voy a volver a leerlo, puede mirar el video, alcanzamos a ver cómo era que los apóstoles, los hombres del Señor, alcanzaban, hermanos, de ser guiados aún por los profetas. Encontramos que Pablo y Bernabé, que también, hermanos, eran y ocupaban el oficio de profetas, en la iglesia de Antioquía, hermanos, fueron guiados por hombres de Dios que recibieron profecía acerca del plan de Dios para sus vidas. Hermanos, hombres de Dios como estos siguen operando hoy en día. Y hemos tenido el privilegio de que hombres como estos, hermanos, lleguen a las iglesias, lleguen a nuestra iglesia, o los oigamos ministrar en conferencias donde se reúnen varias iglesias y donde ese ministerio, hermanos, está en operación. Es algo precioso, es algo poderoso, es algo autorativo, con autoridad. Amén. Pero es el profeta el que ha sido dotado de parte de Dios para transmitir un mensaje semejante. Amén. Puede ser, como les dije, ese primer nivel de, hermanos, del don de profecía, en una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, pero puede ser el siguiente nivel, una palabra de revelación. Ahora, algo que no he mencionado en específico al hablar de esos ministerios, hermanos, es que cuando hablamos de esos ministerios, Dios los acompaña con dones del Espíritu. Amén. El apóstol, hermano, no es un hombre que va sin armas. Él va armado con los dones que Dios le ha dado necesario para hacer y llevar a cabo esa obra. Sea palabra de ciencia, sea palabra de sabiduría, sea hacer milagros, sea el don de profecía. Hermano, todo esto abarcaba, hermanos, estos ministerios, y Dios les daba y les repartía a estos hombres tal y cual como era necesario. Es más, estaban de tal manera, hermanos, capacitados que Pablo y otros apóstoles, hermanos, como él, iban entre las iglesias, hermanos, confirmando las iglesias y de tal manera, hermanos, impartiendo dones a la iglesia de lo que Dios les había dado. Amén. Entonces estos hombres operaban estos dones, tal y cual como el profeta operaba con el don de profecía y otros dones también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, continuemos con el evangelista, porque el evangelista es el que alcanza. Ahora, hoy en día tenemos un término, hermanos, cuando hablamos de evangelistas, y incluimos ahí misioneros. Y el misionero, hermano, es un evangelista,
Pero es como, es como una palabra que usamos hoy en día que abarca evangelista y apóstol y pastor a la misma vez. Amén. Pero lo menciono porque es una palabra que no encontramos aquí mencionada, pero sí, hermanos, lleva este mismo propósito de llevar el evangelio a personas que no conocen la verdad, sea en países extranjeros como aún, hermanos, en nuestro mismo país. Amén. Son personas dedicadas, hombres y mujeres dedicados a un ministerio enfocado en ganar almas a plazo, por lo usual, rápido, corto y eficaz. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Es que el evangelista, hermanos, no tiene el tiempo, hermanos, de establecerse en una iglesia. El evangelista está yendo de iglesia en iglesia, así que su trabajo tiene que ser muy eficaz. Tiene que llevarlo a cabo, hermanos, y por lo usual el mensaje y el ministerio del evangelista, hermanos, es uno que trae, hermanos, almas al arrepentimiento y, hermanos, un alcance de almas, hermanos, grande. Entonces dicen gloria a Dios. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 5, nos enseña la palabra, la instrucción de Pablo a Timoteo en esta preciosa palabra y cómo era necesario que Timoteo, un pastor, se enfocara, hermanos, en hacer la obra de evangelista. Dice esto: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto, hermanos, era importante en el ministerio y en el tiempo en el cual estaba ministrando Timoteo por la necesidad del alcance de las almas. No sabemos todos los detalles de lo que estaba sucediendo en aquel entonces, pero sabemos algo. Pablo reconoció que había, hermanos, un alcance de almas que se tenía que llevar a cabo. Había, hermanos, una siega que llevar a cabo. Había almas que traer al reino. Y Timoteo tenía que cambiar su manera, su perspectiva, su manera de trabajar y entrar en el ministerio de evangelista. Ahora, esos ministerios, como usted está viendo, Pablo era apóstol, pero también fue profeta. Timoteo fue pastor, pero también lo manda Pablo a ser evangelista. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que, hermanos, basado a la necesidad y el don de Dios que Él ha repartido, porque esos vienen del cielo, hermano, diferentes hombres pueden operar en diferentes ministerios. Aún pudo llegar Pablo a haber ocupado cada uno de estos ministerios en un tiempo determinado. Amén. Nosotros tenemos que entender que este ministerio está activo en la iglesia, está activo en las iglesias, y cada vez que llega un predicador que viene a predicar, hermano, usted tiene que prestarse y abrir su corazón y aprovechar la oportunidad, porque, hermanos, está llegando un alcance del cielo a su hogar, a su familia, a la iglesia local. Es el momento que la iglesia responde. Y, hermano, no nomás, hermanos, dejamos que pase esa oportunidad, sino que la aprovechamos. Amén. Pero déjeme añadir algo. Si el evangelista no llega, hermanos, el mensaje evangelístico todavía, hermanos, Dios lo quiere, hermanos, enviar. Y, hermano, puede ser que sea un ministro local, el pastor, hermanos, puede que sea un niño testificando o un hermano o hermana cantando una alabanza. Hermano, el evangelismo es la responsabilidad de todos. Usted no tiene que ser evangelista para evangelizar. Dios no dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio solo los evangelistas. No, eso es para todos. Solo que el evangelista, esto es su enfoque primordial. Amén. ¿Están conmigo? Ok, vamos al pastor. Amén. Gloria a Dios. El pastor es el varón puesto por Dios para cuidar un rebaño de su iglesia. Amén. De la iglesia del Señor. Porque Jesucristo es el pastor de los pastores. Y todo pastor debe dar cuenta a Él. Así que, hermanos, oren por mí, hermanos, y por cada varón y cada persona, hermano, que está operando, trabajando en ese ministerio. No es cualquier cosa, no lo tomamos ligeramente, no estamos aquí para nomás hablar de ello como cualquier cosa, hermanos. Realmente cada vez que uno entra en esa responsabilidad, hermanos, siente ese temor y siente ese temblor, y que el Señor nos ayude. Pero, hermano, si estamos en un mismo equipo, podemos ayudarnos los unos a los otros. Ahora, el trabajo del pastor, hermanos, tiene varias áreas, pero quiero mencionar 5 en particular. La primera es alimentar. Amén. La alimentación de un rebaño, hermano, es crucial.
Si literalmente un rebaño no puede comer su pasto, no puede alimentarse, hermanos, se va a morir. Si no es llevado a aguas donde tomar, hermanos, se va a morir. Ese rebaño necesita ser pastoreado. Y pastoreado quiere decir alimentado. Amén. Es una de las definiciones principales. Marcos 6:34 me encanta, dice esto. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñarles, comenzó a alimentarlas, comenzó a darles palabra. Lo que, hermanos, no podían digerir físicamente, pero lo que su alma tenía hambre de, hermanos. Jesucristo, hermanos, vino a enseñar que no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y, hermanos, dentro de la función o el ministerio o el don de pastor, hermanos, hay una alimentación que Dios ha puesto para la iglesia. Amén. Y esto es algo que Dios da, hermanos, a través de su palabra. Esto no viene, hermanos, de la inspiración del hombre. Esto viene de la palabra del Señor. Amén. Juntamente con alimentar, hermanos, es el trabajo del pastor de cuidar. Amén. Tomar el tiempo de conocer las necesidades de su rebaño, de interceder por ellos, de estar atentos a ellos. ¿Sabe que un pastor en aquel entonces, hermanos, como hasta el día de hoy, tenía que ver por la necesidad física de sus animalitos? Literalmente, hermanos, esos animales se podían enfermar. No era, hermanos, cualquier cosa novedosa que un animalito de un rebaño, hermanos, le viniese una peste, hermanos, unos insectos que atacasen su olfato, sus ojos. El pastor tenía que aplicar la medicina. Amén. Y la medicina usada por lo usual era aceite. Amén. Y esto nos lleva a Salmos, el capítulo 23, cuando dice la palabra, unges mi cabeza con aceite. Es el capítulo que habla que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero luego más adelante dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hermano, el pastor literalmente tenía que ungir a sus ovejas para asegurar que no fuesen afligidas por esos ataques de esas moscas, esos animalitos que podían afligirlas. Tenía que cuidar de ellas. En esta misma tarde, hermano, yo sé que nomás fue el Señor, porque yo no pensaba, hermanos, traer este ejemplo, pero yo estaba mirando, hermanos, un clip, ¿cómo le llamarían? De una oveja, hermanos, que habían encontrado. Le llamaban una oveja perdida, una oveja salvaje. ¿Sabe, hermano, lo tremendo? Esta ovejita se había alejado del rebaño, se había alejado del pastor y había llegado al punto, hermanos, de su cabello. ¿Cómo se le llama? La lana. Amén. De crecer, hermanos, a tal punto que ese animalito ya no podía ver. Tenía 76 libras de lana sobre su cuerpo y apenas podía moverse. Ese animal, hermano, lo llevaron, hermano, lo trajeron al rebaño. Entre varios pastores, hermano, empezaron a ayudarle a quitarle eso y salió ese animalito como nuevo. Necesitaba el cuidado. Amén. Necesitaba el cuidado. Gloria a Dios. Lo tercero, hermanos, que el pastor, hermanos, tiene que hacer es dirigir. Amén. Salmo 23, una vez más, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego dice que me guiará a pastos delicados. En delicados pastos me guiará. El pastor tiene que ver la dirección del rebaño. Y si la dirección, hermanos, necesita ser ajustada, la razón que se ajusta no es porque, hermanos, viene a su mente esa idea, sino es que porque el pastor está siguiendo las direcciones del pastor de los pastores. Amén. Esto no aplica nomás al pastor, esto es el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro. Todos tenemos que buscar la dirección del Señor. Todos necesitamos buscar ser dirigidos por el Señor. Y si no, hermanos, vamos a ser desviados y podemos llegar a estar como aquella ovejita que les acabo de mencionar. Lo cuarto es, hermano, que el pastor tiene que corregir. Tito, el capítulo 1, versículo 5, dice Pablo a Tito, para esto te dejé, para que corrigieses lo deficiente. Tito era un pastor joven, pero, hermanos, era un pastor que estaba viendo por el bien
del rebaño y era necesario que corrigiese lo deficiente. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, somos corregidos por la palabra del Señor. Esto se aplica con amor. Esto se aplica, hermanos, con la dirección del Espíritu Santo. Esto, hermanos, se aplica porque Dios nos lo ha puesto en nuestras manos. El Señor Jesucristo dijo esto, que si nosotros quisiéramos ser sus hijos, quisiéramos pertenecer a su rebaño, tendríamos que seguir sus mandamientos. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, hermano, no trae, hermanos, sus propios mandamientos, trae los mandamientos del Señor. Y a veces esos mandamientos nos corrigen, pero eso es bueno, porque nos puede evitar, hermanos, problemas, nos puede evitar, hermanos, dolores de cabeza, hermanos, nos puede evitar, hermanos, dolores de corazón. Cosas, hermanos, que no eran en el plan del Señor que nosotros pasásemos. Para eso, hermanos, está la palabra para corregirnos, para exhortarnos y para animarnos. Pero lo quinto, hermanos, que el pastor tiene que llevar a cabo es proteger. Ahora, esto es algo que por lo usual no nos ponemos a pensar en mucho, pero hermano, si puedo usar el ejemplo de David en la palabra de Dios, él estaba vigilando y viendo porque había, hermanos, aquel adversario como aquel animal feroz que estaba buscando cómo, hermanos, devorar esas preciosas, pero también muy vulnerables ovejitas que estaban a su cargo. David, hermanos, tenía que tomar las armas que estaban a su disposición. Un cayado, hermanos, tenía, hermanos, una vara, tenía su honda, tenía esas piedritas y él tenía, hermanos, un coraje, hermanos, que era mayor que el de cualquier león o cualquier oso, hermanos. Ese era David. ¿Cuánto quisiéramos nosotros ser, hermanos, y seguir el ejemplo de David? Un hombre conforme al corazón del Señor. Pero les puedo decir, hermanos, que cuando, hermanos, nosotros entramos a trabajar en esto, hermanos, créanme, hermanos, vienen ataques de no un león físico, pero un león rugiente que anda buscando devorar. Amén. Satanás. Y, hermanos, se presenta en diferentes maneras. Se presenta como lobo vestido de oveja. Se presenta como león. Se presenta como un muchacho bien simpático, una muchacha bien llamativa. Y es el trabajo del pastor de proteger a las ovejas. A veces usted no va a entender por qué el pastor le dice, mi hijo, no es una buena idea. O hermana, sabe que espérese. Hermano, vamos a orar, vamos a ayunar. Pero créeme, hermanos, estamos buscando el bien. Estamos buscando proteger y cuidar. Yo no quiero, hermanos, que nadie se pierda. Que ninguno se pierda, hermanos. A lo contrario, que procedamos todos a ese arrepentimiento, a esa salvación en Cristo Jesús. Pero, hermanos, es donde entra eso. Y a veces uno no va a entender, hermano. Pero si usted pone su mirada en el Señor y hermanos, sepa, aquí hablando, hermanos, cara a cara, hermanos, pantalla a pantalla, venga, hablemos, hermanos. Nunca es muy tarde, hermanos. El día que es muy tarde es el día que, hermanos, ya hayamos pasado esta vida a la eternidad. Y ahí sí que será muy tarde. Pero mientras tanto podemos hablar y podemos entender y buscar en la palabra y saber qué es la dirección del Señor. Y si es algo que, hermanos, necesitamos pelear con fuerzas diabólicas, vamos a ponernos a orar y vamos a ponernos a ayunar. Y cuando esas situaciones se han presentado en la iglesia, créeme, hermanos, lo que usted ha visto, hermanos, de pelear en la iglesia, hermanos, se pelea, hermanos, aún detrás del telón. Estamos peleando, hermanos, como iglesia, como pueblo del Señor, tenemos que pelear los unos por los otros, no contra los otros, porque somos parte de un mismo ejército y somos parte de un mismo rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos al maestro, hermano. Vamos a cerrar con broche de oro, porque el maestro, hermano, es el que trae ese precioso balance. ¿Sabe, hermano? Lo leímos hace unos momentos. ¿Cuál fue la medicina que el Señor usó para alimentar esas preciosas ovejas, hermano? Era la enseñanza. Ahora, la palabra maestro aquí, hermanos, algunos lo han tomado a ser, hermanos, sinónimo o otra extensión de la palabra pastor. En vez de ser 5 ministerios, algunos lo reducen a 4. Pero realmente, hermanos, sea que es el mismo pastor ocupando el lugar de maestro, la verdad es esta: ningún pastor puede hacerlo todo solo. Por eso en cada iglesia hay múltiples, hermanos, muchos hombres y mujeres que, hermanos, se les da y Dios les da
la oportunidad, hermanos, de ser maestros. Maestros de varones, damas, jóvenes, matrimonios, niños. Todo esto es importante porque, hermanos, trae balance. ¿Se imagina que solo enseñásemos a los matrimonios y los niños, que de los jóvenes, que de los solteros, que de los nuevos convertidos, hermanos? Si ignoramos estas otras áreas, vamos a estar desbalanceados. Se necesita, hermanos, una estrategia mejor. El maestro y los maestros entran aquí, hermanos, para suplir una necesidad grande en la iglesia. Si usted tiene, hermanos, este don de parte de Dios, aun si usted no se ha dado cuenta que Dios le ha dado este don, pero algo siente dentro de usted que quiere ayudar, hermano, esto es una necesidad grande en la iglesia. Amén. Es la forma en la cual el Señor trae ese balance. Mire esto. Vamos a Mateo 4:23. Porque todos queremos ver milagros. Y todos queremos, hermanos, un mensaje poderoso que nos hace brincar y danzar. Pero mire la fórmula de avivamiento, hermanos, de balance que el Señor ocupaba. Mire, Mateo 4:23 dice esto. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué dice? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué dice luego? Y predicando el evangelio del reino. ¿Y luego qué dice? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Empezó, eran tres áreas, 3 puntos, hermanos, de ataque, pero enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y luego, hermanos, sanaba toda enfermedad. Hermano, yo no sé si usted lo está viendo, hermano, pero el Señor, hermano, estaba trayendo un balance, hermano, estaba trayendo, hermano, una doctrina, estaba trayendo una base, estaba trayendo un arrepentimiento y salvación y luego estaba, hermano, los dones del Espíritu manifestándose. Esto no era una vez nomás. Mateo 9:35. 9:35. Una vez más, recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas. Ya no era nomás Galilea, todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, si nosotros no estamos haciendo, hermano, cada una de estas áreas, pero hermano, principalmente si no hay esa enseñanza, ¿cómo va a haber entendimiento? ¿Cómo vamos a conocer cómo trabajar en el ámbito espiritual? ¿Cómo, hermanos, trabajar en el altar para que cuando lleguen esas almas, hermanos, podemos estar ahí listos para ministrarles? Cuando, hermanos, vengan con necesidades, que sepamos cómo orar y cómo dejar que los dones trabajen. Hermano, esto es algo necesario y la enseñanza es crucial. La verdad, hermanos, cada uno de estos ministerios son parte, hermanos, de un alcance, hermanos, extraordinario, sobrenatural de parte de Dios. Y es un regalo, es algo, hermanos, que Dios ha presentado a la iglesia. Si nosotros aprovechamos, no nomás, hermanos, dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho, pero participar en ello. Ser parte, hermanos, de ese ministerio. Ser parte, hermanos. Si usted está bajo un pastorado, hermanos, si usted es un estudiante, si usted viene al servicio y recibe un mensaje evangelístico, si los dones operan de otra manera a través de un ministerio apostólico, un ministerio profético, hermano, cual sea la función, es todo, hermano, todo con un fin de ayudarte a ti y ayudarme a mí. Que seamos, dice la palabra, es perfeccionados. Porque es lo que leímos al principio. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos parte de algo más grande de lo que podemos imaginarnos. El cuerpo de Cristo. Hermanos, esa unión, hermanos, de todas las diferentes fases de ministerios que Dios ha creado a través del mundo, pero, hermanos, empezando en nuestras vidas personalmente y en nuestra iglesia local. Iglesia, hermanos, los amo en el amor de Cristo. Y les invito, hermanos, que seamos parte de este ministerio. Que dejemos que el Señor nos guíe, nos enseñe, nos moldee y nos perfeccione para ser útiles en el reino y en el ministerio que Dios nos ha llamado. Vamos a hacer una oración esta tarde.
ahí donde está. Señor, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada uno de nuestros amigos y amigas que nos han acompañado. Señor, hemos buscado instrucción, hemos buscado que tu palabra nos enseñe y nos dirige. Ahora, yo sé que esto es mucho más profundo, Señor, y tiene mucho más, Señor, que traer a nuestras vidas, Señor, nuestra búsqueda de conocimiento y de tu palabra, pero que, Señor, aún esto sea un principio, Señor, que podamos todos, Señor, entender lo precioso que es este ministerio de dones, estos dones, Señor, de ministerio, Señor, que han sido otorgados de parte tuya, Señor, que podamos, Señor, que su ser parte de ese orden, Señor, divino, Señor, en el cual, Señor, tú vas a traer crecimiento y un perfeccionamiento, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Ayúdanos a trabajar juntos como un equipo. Tú vienes pronto y al fin de cuentas, tú eres el pastor de pastores. Tú eres el fundamento. Tú eres la roca, Señor. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y a conocer el ministerio que tú nos has llamado a participar en cada uno de nuestras iglesias locales y nuestra vida en lo personal. Te lo pido en el precioso y poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir en el nombre de Jesús? In Jesus' name. Los amamos en el amor de Cristo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Nos miramos el domingo a las 3:30 para nuestro servicio, hermanos, especial. Dios los bendiga.